¿Ya tenemos todos? ¿Aún no todavía? Pero bueno, está acá también proyectada, ¿ya? Dice, sean más bien amables, que quiere decir benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó. ¿En quién? En Cristo, en Cristo. La benignidad en el original hebreo es la palabra chrestotes, que significa bondad, gentileza, amabilidad, benevolencia, que quiere decir que esta palabra significa compasivo o misericordioso. O sea, cuando usted es amable, es también compasivo y misericordioso. Entonces, somos compasivos, somos misericordiosos. Primero, ¿en dónde deberemos ser? ¿En dónde debemos mostrar la amabilidad? En casa, en nuestro hogar. El significado de esta palabra, benignidad, dice que es útil o bueno. Y esta palabra es traducida como bondad amorosa, como un amor constante, bondad amorosa, o sea, todo el tiempo, un amor constante, día a día, minuto a minuto del día. También esta palabra significa digno o digna de ser amado o amada. La amabilidad es ejercitada accionando a hacer lo bueno. O sea, cuando usted ve a alguien haciendo lo bueno, la amabilidad es ejercitada. Ser amable es hacer lo que es mejor para otros, aun cuando no lo merezcan. Y eso, la verdad, ha tocado mi corazón. La amabilidad es ser pacientes con aquellos que son difíciles. Chrestotes se refiere a la cualidad del ser. Ese es el objetivo de la amabilidad, la cualidad del ser. Ser amable, ser bueno, ser gentil, ser tierno, ser amoroso, ser paciente, ser bondadoso. Se utiliza para describir el carácter de Dios. Y con esto el comportamiento esperado de los creyentes a través de los actos de bondad y benevolencia hacia los demás. O sea, es por medio de el conocer a Jesús, el conocer su amabilidad, nos permite a nosotros mirarle a Él y avanzar y crecer en Él. Esto quiere decir que en la época, vamos a irnos ahorita a la época de Jesús por un momento. En la época de Jesús, la benevolencia era contracultura. ¿Qué es lo que vivía el pueblo judío en aquella época? Vivía opresión, ¿sí? Esclavitud. ¿Qué más vivía el pueblo judío? Humillación de pronto también. Sí, pero vivían en una esclavitud, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en esta sociedad se valoraba mucho el poder y el dominio. Por tal razón, la amabilidad y la gentileza eran valoradas en esa época. Llevaba a Jesús. Llegaba por las calles, llegaba a las casas de sus discípulos y cómo Él se comportaba. ¿Qué es lo que Él hacía? Se mostraba con gentileza. Ellos veían todas las actitudes de los soldados romanos, duros, ásperos, pero Él llegaba con amabilidad. ¿Llegaba con qué más? Con amor. El ser de Él se transmitía al pueblo. Y creo que algo parecido pasa en la sociedad actual hoy en día. ¿Creen ustedes? Que a veces, no sé, los que hemos estado en alguna empresa o en algún trabajo, a veces los jefes piensan que los que más gritan son los mejores, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que había un jefe que quería o sea, él se sentía contento cuando insultaban a la gente, cuando maltrataban a la gente. Y la gente pensaba que ese es el buen jefe, el que maltrata, el que humilla. Recuerdo que hasta el día de hoy hay un concesionario nombrado en el país que le dicen a este jefe el Dios de esa marca. Él es el Dios, se hace y se decide lo que Él quiera, humillando, gritando y hablando de la peor manera a sus subordinados.
Y ellos tienen que agachar la cabeza y hacer lo que Él les pide. Escuché algo que me llamó la atención y que quiero compartir. Esto me compartió mi amada esposa, mi ayuda idónea, y muchas veces créanme, no le he escuchado. O sea, hay veces que me comparte algo y yo digo no, pero el Señor, mientras atendía esta palabra de la amabilidad, decía: hey, pon atención a lo que te dice tu amada. Yo también te hablo por medio de ella. Ponle atención, ella es tu ayuda idónea, ella es amable contigo. Y veía en este reel algo que me llamó la atención, que decía que todos lidiamos con personas difíciles. ¿Creen ustedes que es así? Todos lidiamos con personas difíciles. Todos tenemos relaciones difíciles de sobrellevar. Yo no sé con quién usted tenga esa relación. Yo no sé si es con su esposo, su esposa, o con su papá, su mamá, con un tío, una tía, un prima, su cuñado, cuñada. Yo no sé con quién. Muchos, como decía, están en nuestra propia casa, ¿no? Con las que tenemos que lidiar. O también en nuestro trabajo, con compañeros, con jefes, con subalternos y también con clientes, porque hay clientes difíciles a los que tienen sus negocios y sus trabajos. Todas estas personas no crean nuestro carácter, pero sí revelan nuestro carácter. Todas aquellas personas están de acuerdo conmigo que revelan cómo somos. Sí, ¿verdad? Revelan de qué estamos hechos. Sale en nosotros lo que sucede, cómo somos. Y a veces en casa, nuestros mismos hijos o nuestras esposas revelan cómo somos, cómo está nuestro carácter. ¿Somos amables? ¿Somos benignos? ¿O somos, perdón la palabra, pero es dura, pero es así, somos crueles, somos malvados, somos malitos? ¿Sí? Y necesitamos de este arte, del arte de Jesús, del arte de amar, del arte de perdonar, del arte de ser pacientes, de ser amables, de ser mansos y humildes, de ser tiernos. Y si necesitamos el arte de amar, solo nuestro Padre permite que esas personas estén en nuestro camino. Él lo permite. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter. Si usted necesita perdonar a alguien, Él pondrá en el camino a alguien que usted necesita perdonar. Si usted necesita ser amable con alguien, pondrá en el camino una persona difícil para que usted sea amable con ella. Si usted no es paciente y necesita a alguien, va a poner una persona a la cual usted le ame y le tenga paciencia. El desafío será siempre ser. Y estas personas difíciles fortalecen nuestro carácter, nuestra capacidad para amar. ¿Por qué? Porque Jesús anhela que vivamos en libertad. Jesús anhela que cada uno de nosotros vivamos en esa libertad. Pero he logrado entender de que si día a día no buscamos de la presencia del Señor, ¿creen que vamos a poder ser amables? Que si día a día no tenemos comunión con el Señor, ¿vamos a poder dar ese fruto? Difícilmente. Algo que escuché recientemente que decía que el carácter de Jesús reveló en una cita bíblica en específico como tal. Y está en Mateo 11:29. Y en Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Es una característica del carácter del Señor. Él sí fue y es humilde y manso.
En él no había orgullo, en él no había maldad. En él había pasión por amar, por perdonar y por revelarnos su verdad. Ahora, en la Biblia tenemos revelación de personajes que tuvieron que lidiar en sus relaciones. Esto me gustó mucho. Yo decía, ¿será solo que a nosotros nos pasa eso? El Señor dice, no, está en mi palabra. Quiero que busques y quiero que leas y quiero que medites, porque cada personaje que yo he puesto ahí, o sea, siempre ha habido una persona que les hacía la vida de cuadritos o que era difícil de sobrellevar la relación. José, ¿con quién tuvo que lidiar? Con sus hermanos, ¿verdad? José, el hijo preferido de Israel, de Jacob, a quien le dio una manta. Y por eso los hermanos dijeron, ya le vamos a hacer la vida imposible a este man. Nada que solo él es el preferido, nada que ver. Le vendieron. ¿Sí? Y tuvo que pasar una serie de situaciones, José, que al final, ¿qué tuvo que hacer? Perdonar. ¿Sí? El arte de perdonar estaba en José. Moisés, un hombre muy humilde, tuvo que lidiar ¿con quién? Con el faraón primero y después ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Impresionante. El rey David, ¿con quién tuvo que lidiar en un principio también? Con el rey Saúl. Y también posteriormente con sus hijos, y el que más dolor de cabeza le dio fue su hijo Absalón. El profeta Elías, ¿con quién lidió? Con Jezabel. La reina Estel, con el cruel Amán. ¿Recuerdan? Amán era el que quería exterminar al pueblo judío. Juan el Bautista reveló el amor por el Mesías, pero recibió crueldad de parte ¿de quién? Del rey Herodes. Mandó a decapitar. Y siempre hubo conflicto entre Juan el Bautista porque él habló y dijo una verdad y le costó. Pero bueno, esos eran los designios del Señor. Jesús tuvo que lidiar con los fariseos. ¿Con quién más? Con sus discípulos. ¿Con quién más? Con Judas. Imagínense, tuvo que lidiar con Judas. Y hoy por hoy también siempre está lidiando con nosotros, con nuestra manera de ser, con nuestro carácter. Pedro, Juan, Andrés, los discípulos del Señor tuvieron que lidiar ¿con quién? Cuando ya el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y hubo alguien que se les oponía. ¿Con quién tuvieron que lidiar los discípulos? Con Saulo de Tarso. Muy bien. Y Esteban tuvo que lidiar hasta la muerte con Saulo de Tarso. Esteban era un hombre lleno, voy a hablar un poquito de Esteban. Esteban era un hombre lleno del poder y de la gracia de Dios, dice la palabra, ¿no? Pero en Hechos 7:57, después de que Esteban hablaba a todo el pueblo judío, da una historia desde el Génesis hasta el final de los tiempos de cómo el Mesías fue revelándose en cada época y llegó y no creían en él. ¿Qué hicieron el pueblo judío? ¿Qué hicieron la gente? Dice en Hechos 7:57, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. O sea que Saulo estaba ahí mirando y de alguna forma contento para que el camino, los creyentes en el camino, dice la palabra, no crean en él. O sea que él disfrutaba de alguna manera Saulo. Digo, ¿cómo es el conocimiento? Él era un hombre muy entendido en la palabra. Como dicen, ¿no? Fariseo de fariseos. Creo que su maestro fue Gamaliel. Algo así dice en la palabra, ¿no? O sea, él era experto en la ley judía. O sea, era un capo, por así decirlo. Pero a pesar de que hablaban de Jesús, del Mesías, ¿qué hizo él? No, tiene
que morir, este hombre tiene que morir. Y estaba de acuerdo, porque él estaba ahí a los pies recibiendo el manto. Sí, ya, menos uno. Y en Hechos 1:8 dice, y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. Y Saulo dice también que perseguía a la iglesia. ¿Hasta cuándo la persiguió? Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Y necesitamos en esta mañana una vez más recordar de que los que ya conocimos al Señor, ya tuvimos un encuentro con Él. Y los que aún no han tenido un encuentro con Él, animarles a conocer a Cristo. A que si no hemos sido amables, si no hemos sido compasivos, no hemos sido tiernos, misericordiosos, necesitamos una vez más pedirle al Señor que nos haga como Él. Amables, benignos, compasivos, útiles en lo que Él anhela. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Y también hoy en día lo más probable es que los que estamos aquí seamos las personas difíciles de aguantar. Yo soy una persona difícil de aguantar. Yo estoy convencido que en ocasiones soy una persona difícil de soportar. A veces con mi esposa, con mis hijos, con cierta parentela. No me miran como una persona fácil, de pronto me miran como una persona difícil. Pero mi Padre anhela que vivamos en su amor. Todos hemos pensado en alguien, pero no en que uno mismo pueda ser esa persona. Así que yo quiero que en esta mañana usted pueda meditar en que si usted es esa persona difícil de aguantar o difícil de soportar en casa. Quiero que medite en esta mañana en su corazón. Si usted es aquella persona, revela el carácter de Jesús. Es manso y humilde de corazón. Me parece que debemos tener claridad que Dios Padre pone a nuestro lado a aquellas personas difíciles para moldear nuestro carácter. Estoy convencido de aquello, mis queridos hermanos. Y la única manera que podemos lograr y vencer esto, de no tener muchas veces esa doble moralidad, de estando aquí en la iglesia, presentarnos de una forma, de una manera, pero solo en casa es como se revela nuestro verdadero carácter. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, ¿qué estamos revelando? Créanme, cuando miraba las citas bíblicas y poder realizar de alguna forma la estructura del mensaje, yo decía, Padre, yo no soy esa persona a veces amable. Yo no soy, a veces soy duro. A veces puedo presentarme solo con una cara, pero mientras de pronto en casa puedo estar presentando otra y puedo ser difícil, puedo ser testarudo y puedo ser egoísta. Y le daba gracias al Señor por esto. Entonces es tiempo de cultivar la amabilidad. Y debemos cultivarla presentando nuestro corazón al Señor. Día a día. No solo un día a la semana, o solo los jueves que hay estudio bíblico, o solo los viernes, o el martes o el miércoles que les toque su casa de oración. No, es todos los días. Es día a día en su presencia. Si no lo hacemos, no vamos a lograr, no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar como niños. Y nuestra fe, ¿qué debe ser? Crecer, ¿verdad? Amén, nuestra fe debe crecer. Pero si nuestra fe no invertimos el tiempo que necesitamos, no vamos a crecer. Vamos a siempre estar en lo mismo y en lo mismo. Entonces debemos
cultivar nuestro corazón en la adoración. ¿Qué dice el Salmo 104, si no me equivoco? Entrad por sus puertas todos los días con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esa debe ser nuestra actitud, día a día, entrar por sus puertas, ir a la intimidad, ir al lugar secreto, ir al lugar a su tiempo con el Señor, ir a la salita privada y tener mi tiempo con el Señor. ¿Por qué razón? Porque si yo anhelo revelar el fruto de su Espíritu, necesito de Él. Pero si no voy a Él, si necesito dar amor a alguien y no voy a la fuente, no puedo recibir y no puedo dar amor. Si necesito perdonar y no voy a la fuente, no puedo perdonar. Y podré pasar días enojado, peleado, siendo cruel. Fortaleciendo nuestro ser, orando, teniendo cuidado y meditando en su palabra. ¿Estamos meditando con el amado en la presencia de Él? ¿Lo estamos haciendo? Si no lo hace, póngase la mano en el corazón. Diga, yo no lo hago. Yo de pronto vivo una vida religiosa los fines de semana. Voy al templo, me reúno con la iglesia, pero no trabajo, no cultivo. Y solo por momentos cultivo, por otros momentos le dejo ahí. Entonces, amada iglesia, debemos trabajar en cultivar las relaciones con las personas que son difíciles de sobrellevar. Pero si no tenemos intimidad con el amado, no podemos revelar el fruto de su Espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo? En verdad, necesitamos eso. Nuestros hábitos de fe deben crecer cada mañana, cada día. Entonces, cuando usted se viene acá, he tenido las oportunidades de poder estar en la alabanza, de alabar, de cantar al Señor, y me admira ver a hermanos que se nota, como dice la pastora Nancy, se nota cuando en verdad están en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios dice que Él da testimonio ¿de quién? De Jesús, del amado. Él revela la verdad. Y si el Espíritu Santo está en nosotros día a día, constantemente, ¿qué va a pasar? Vamos a ver aquí que los hermanos, la iglesia está en un boom. O sea, es una adoración, son unos cánticos fuertes en adoración al Señor. Pero si vienen acá, y yo he visto a muchos hermanos así, o sea, sin mentirles, así. Otros no así, regresando a ver así. Totalmente indiferentes para adorarle al amado. ¿Y por qué razón es esa? Porque no hay comunión, porque no hay intimidad, porque el Espíritu Santo de Dios que dice que revela al amado, revela el amor al amado. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, Él va a revelar eso, a cantar, a adorarle. Tú eres digno, digno de ser alabado, eternamente digno de cantábamos hace un momento. Lo alabamos, no importa nuestra voz. Así sea una voz fea, no importa, Él no ve nuestra voz, Él que mira el corazón, Él mira el corazón. Eso es lo que Él anhela de nosotros. Y si entonces, si en el transcurso de la semana nosotros tenemos esa intimidad, vamos a llegar aquí y el Señor, estos son mis hijos, ellos me aman en espíritu y en verdad, ellos me adoran, me cantan, son amables, son tiernos, son humildes. Amén, hermanos. En Juan capítulo 15, 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Muchos conocen esta cita bíblica. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Entonces debemos permanecer en el Señor. Si no permanecemos en el Señor, va a llegar un fin de semana y de pronto un amigo me va a tentar, al que le gusta
y es débil todavía en el alcohol, va a caer en eso. Hay que de pronto es débil en el tema del 16, va a caer en eso. Si que es débil en la pornografía, va a caer. El enemigo, como león rugiente, quiere acabar con nuestras vidas. No quiere que seamos buenos testimonios afuera o en casa mismo. O sea, ¿de qué Cristo me habla este papá? ¿O de qué Cristo me habla mi mamá? Si me habla, si me grita, si me alza la voz. Wow. Y he tenido cuántas veces que pedir perdón a mis hijos, hermanos, por eso, por no trabajar, por no cultivar, por no sembrar, por no pasar tiempo con el Señor, con el amado. Entonces en Juan 15:8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Wow. Y en Juan 15:10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Wow. Si permanezco en Él, puedo hacerlo, puedo vivir en victoria, día a día en victoria. Pero si no permanezco en Él, va a haber días en los que usted va a sentirse avergonzado después de todo el día porque no reflejó bien a Jesús, porque gritó, porque no se comportó bien, porque alzó la voz, o porque fue cruel, o porque la iniquidad, sí, está ahí pensando cómo maquinar, qué daño hacer. Es la iniquidad. ¿Cómo puedo ganar este dinero que no es justo, que no es correcto? Y voy en el siguiente paso a la transgresión, a tratar de ejecutar eso que no es correcto. Y después voy al siguiente paso que ya da a luz el pecado. Entonces necesito día a día conocer a Jesús, conocer su amabilidad. Y en Efesios 4:30 al 32 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y 32 dice: sed más bien, lo que habíamos visto desde el principio, sed más bien benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para poder vivir en victoria. ¿Sí? El Señor Jesucristo, cuando estuvo con el pueblo judío, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar libertad a los que están en esclavitud, a los que están en opresión. El Espíritu de Dios, para aquellos que hemos recibido a Cristo, el Espíritu de Dios está ahí. Pero muchas veces no le tratamos al Espíritu de Dios como en verdad deberíamos hacerlo. Amarle al Espíritu Santo, anhelarle al Espíritu Santo. Escuchaba hoy una mañana una alabanza sobre el amor, el amor. Cantaba, decía: te amamos, Espíritu Santo. Y decía: Dios mío, ¿y cuándo hemos cantado esto en la iglesia? Decirle te amo, Espíritu Santo. Dijo: Dios mío, tanta convicción de los hermanos de la congregación para amar y anhelar al Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el único que puede morar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para revelar a Cristo. Efesios 5 del 15 al 20 y termino. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ese es el anhelo del Señor, que podamos ser llenos de Él día a día, no solo un domingo, todos los días.
Escuchaba a un pastor que decía que lo primero que hace cada vez que se levanta, se pone de rodillas y le ora al Señor. Cada mañana se levanta, se pone de rodillas y le ora al Señor. O sea, Él es lo primero. Deja las cosas importantes y dedícate a lo urgente. Las cosas importantes, ¿cuáles son? El trabajo, suplir las necesidades en casa. Pero ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que Él más quiere? Él es lo más urgente. Es el Señor. Anímense unos a otros con salmos, y eso es lo que estamos haciendo, amada iglesia. Animarnos los unos a los otros. Que la palabra del Señor en esta mañana les anime a ustedes. Que su Espíritu Santo llene sus corazones para estar animados. Y también que dice, canten himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que la palabra de esta mañana es: sea benigno. No se vaya de este tiempo, a menos que sea emergente, sin que usted le dé un abrazo a un hermano. No se vaya de volada. Dele un abrazo y dígale: yo quiero que esta semana te puedas encontrar día a día con el amado. Y dígale así: yo quiero que en esta semana entres día a día con el amado. Y dígale también: yo quiero que tu Espíritu Santo te llene para que seas libre de toda opresión. Para que esos malos hábitos que tenemos, el Señor los transforme y los cultive, haciendo lo que a Él le agrada, lo que a Él le parece lo correcto. Así que quisiera que terminemos alabándole al Señor. Yo quiero que en su corazón, al igual que el mío de esta mañana, amamos al Espíritu de Dios, amamos a su Espíritu, amamos al Consolador, al Paracleto, para que Él sea llenando nuestros corazones y poder vencer en esta semana. Amén. Así que alabémosle al Señor con fe. La única forma que usted puede alabar al Señor es con fe. Si no cree que Él habita en la alabanza de su pueblo, que Él está aquí cuando le alabamos, o sea, la mente le va a decir: oye, ¿qué estás haciendo aquí? La gente está loca, ¿qué está cantando ahí como loquitos? No, no es así. La mente puede pensar eso, pero el corazón, cuando baja ya de la mente acá la palabra del Señor, Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Y si aún no lo puedes hacer, pídele al Señor: Padre, yo no sé, esto es nuevo para mí, perdóname, porque durante muchos años he desconocido que tú quieres que te alabemos, pero hoy yo decido cantarte, hoy yo decido ser amable, hoy yo decido ser tierno, hoy yo decido ser amoroso, ser perdonador, hoy yo decido ser intratable, hoy yo decido ser intratable, sino ser tratable. Ya no quiero ser, intratable, perdóneme. Gracias, amor. Hoy decido ya no ser intratable, sino ser amoroso, ser tierno, ser de bendición. Amén. Alabémosle al Señor. Si estoy contigo, ya no hace frío. Los fantasmas se